Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Los invito para que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos allá al versículo 28, mis hermanos. Y continuamos así con el análisis de lo que el Señor nos recomienda siempre en toda nuestra manera de vivir, que seamos prudentes y que seamos sencillos, y lo estamos viendo de alguna manera con mensajes para nosotros aquí que nos ayudan en la predicación que el apóstol Pablo le dio a los atenienses en esta ocasión, y vamos a continuar escuchando ese sermón como si nos lo estuvieran dando a nosotros personalmente. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Hechos 17, 28 y siguientes: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Vamos a tomar por lo pronto estos dos versículos que nos hablan de algo muy importante que el Señor sabía que los atenienses tenían que saber, tenían que escuchar, para que rectificaran esa manera equivocada que tenían de conceptuar a Dios, de conceptuar a la divinidad, y usando a este vaso de barro que fue el apóstol Pablo. Usa aquí, hermanos, vemos que el apóstol Pablo tenía algo de conocimiento de lo que era la filosofía griega, de lo que era la cultura griega, la visión de los griegos hacia la divinidad, y pues de alguna manera él sabía que en el pueblo griego, en el tiempo antiguo, hubo filósofos destacados que tenían bastante reputación en la población griega. Y el apóstol Pablo, aunque no menciona nombres de esos filósofos o poetas, como él los llama aquí, al mencionar estas palabras finales en el versículo 28, él sabía que sus oyentes entendían perfectamente a quién se estaba refiriendo, ya que esa expresión, porque linaje suyo somos, era del conocimiento de los atenienses principalmente, y el apóstol Pablo usa de esa expresión que ellos, los atenienses, lo entendían de una manera equivocada. El apóstol Pablo la usa con el propósito de dirigir correctamente su mente, su entendimiento,
para que la conceptuaran de la manera correcta. Gloria a Dios. Hubo en siglos anteriores, por allá en el siglo 600, en el año 600 aproximadamente, antes de Cristo, un gran poeta de mucha estima entre los griegos y principalmente entre los atenienses, que se llamó Arato. Y los atenienses, tomando en cuenta la manera en que este poeta se expresaba y que llegó a expresar estas palabras, porque linaje suyo somos, pues fueron de renombre, y que hasta esa fecha se hacía memoria por los atenienses de esa expresión, pero ellos lo entendían de una manera equivocada. Los atenienses y todos los griegos pensaban que somos linaje de Dios porque somos redimidos de Dios, o porque de alguna manera algo de la divinidad de Dios nosotros también la poseemos. Y eso es una manera equivocada de pensar. Esto es lo que viene ya juntando lo que dicen los versículos 28 y el versículo 29, lo que equivocadamente muchas doctrinas, gran parte de la humanidad ha llegado a expresar con estas palabras, de alguna manera queriendo homologar o igualar esta expresión final del versículo 28, porque linaje suyo somos. Los griegos pensaban que ellos la tenían segura con el Creador, con Dios, porque de muchas maneras se esforzaban en su manera equivocada de conceptuar la divinidad, en llevarles ofrendas, presentes, a aquellos ídolos variados que ellos tenían sembrados por toda Atenas, y que el apóstol Pablo ya ha hecho mención de ello en el versículo 16. Y pues ellos pensaban que no había ningún problema después de la muerte, porque pues se era linaje de Dios. Una de las formas de decir en este tiempo actual, todos somos hijos de Dios. Algo similar a como lo pensaban los atenienses en aquel entonces. Entonces, si nosotros como ya personas que tenemos cierta revelación de la palabra de Dios, sabemos que eso no es cierto, y por lo tanto no debemos secundar nosotros esa expresión nunca. Se escucha bonito ciertamente, y hasta cierto punto lleva consolación a personas que están en aflicción por la muerte de algún ser querido o por alguna otra tragedia que está aconteciendo. Todos somos hijos de Dios. Pero esto sería tanto como aliarnos con la mentira y dar falsas esperanzas a aquellos que no tienen conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, pues, usa esta expresión, porque linaje suyo somos, no porque esté aliándose con esa manera equivocada de los atenienses de creer en la divinidad, sino más bien para enfocarlos correctamente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en el versículo 29, ahí tenemos nosotros cómo el apóstol Pablo hace esa transición, pero como diciéndoles el apóstol Pablo, ciertamente nosotros somos linaje de Dios, pero no en la forma como ustedes lo han estado creyendo o lo creen.
Nosotros somos linaje de Dios en el sentido de que somos creación de Dios. En el sentido de que nosotros recibimos de Dios aliento de vida, el espíritu de vida, ese don de la vida que nosotros tenemos, lo recibimos de Dios y de alguna manera tenemos esa herencia de Dios en nosotros. Pero eso es algo temporal. Pero a donde el apóstol Pablo los guía es a donde él quiere dirigir la atención de los atenienses. Acordémonos que ellos estaban en la oscuridad de la idolatría. Y cuando el apóstol Pablo usa la expresión de sus propios poetas, les dice, no es posible. Voy a leer literalmente el versículo 29 para explicarlo con otras palabras más entendibles todavía, mis hermanos. Y con esto no quiero decir que estas palabras del versículo 29 no sean entendibles, pero en ocasiones nosotros tenemos necesidad de una ampliación para captar mejor la idea. Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Con esto el apóstol Pablo les está diciendo que si ellos, aunque de esa manera equivocada de pensar, de creer, estaban seguros de que somos linaje o descendencia de Dios, el apóstol Pablo le está diciendo, bien, pues lo que pasa es que somos creación de Dios. Dios es el creador, nosotros somos parte de su creación. Dios es el creador, nosotros somos criaturas que Él formó. Entonces, tomando en cuenta esa realidad, que pienso que los atenienses, cuando menos gran parte de su mayoría, captaron la idea, ahora el apóstol Pablo les dice, pónganse a pensar nada más. Si Él es el creador y nosotros somos simples puñados de polvo que Él creó, que Él les dio forma y que le plació soplar ese aliento de vida en nosotros, ¿cómo se ponen a pensar que nosotros, como parte de su creación, vamos a crear a Dios o vamos a hacer algo que se iguale a Dios? Esto es imposible. Y con estas palabras pienso que gran parte de aquella multitud recapacitó y dijo, pues sí es cierto, si Dios nos creó, ¿cómo es posible que nosotros lo vayamos a crear a Él mediante alguna estatua, mediante una imagen, mediante algo que nosotros pensamos que representa a la palabra divinidad que menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo 29? Es una manera de sustituir a Dios mismo, al Dios Todopoderoso. Y pienso que es una de las reglas gramaticales que los escritores bíblicos usan una y otra vez para no ser repetitivos de la misma palabra, ya que dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a esto y a esto y a esto. Entonces, para omitir una vez más, repetir a Dios otra vez, pone la palabra divinidad, que viene siendo lo mismo. Entonces, hermanos, allí estaba, gloria a Dios, hasta cierto punto, la clave del mensaje, o sea, la grande necesidad que la sociedad de Atenas tenía de recibir esa predicación. Y creo que no pudo haberse dado de una manera más clara. Acordémonos, cuando el apóstol Pablo les dice ahí en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acordémonos que durante el tiempo de la ley, de los sacrificios levíticos, del sistema sacerdotal que Dios instituyó en el Antiguo Testamento para que de alguna manera el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios, pudiera obtener el perdón de Dios, que se pudiera restablecer esa buena relación entre Dios y su pueblo Israel. Dios no se había revelado a plenitud. El escritor anónimo de los Hebreos nos dice que eran sombras, eran figuras solamente. Aquellos animalitos que se sacrificaban por el pecado, principalmente en el día de la expiación, solamente eran unas sombras o símbolos que anticipaban el sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo iba a hacer por toda la humanidad. Pero que de alguna manera los israelitas no alcanzaban a visualizar, aún ni los grandes patriarcas y profetas quizás no alcanzaron a ver en toda su plenitud esa revelación, porque eran solamente símbolos y sombras. Y Dios, a causa de eso, dice, había pasado por altos los tiempos de esa ignorancia. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, ahora Dios ya no está dispuesto a pasar por alto esa ignorancia, esa desobediencia. ¿Por qué? Porque Él ya vino a revelarse en toda su plenitud con su venida a este mundo, tomando el cuerpo de nosotros sabemos que fue Él mismo en el Señor Jesucristo. Y por ese solo hecho, ninguna de sus criaturas, ningún ser humano ya tiene excusa de vivir en las sombras. Ninguno de los seres humanos tenemos ninguna justificación. De hecho, nunca la hemos tenido. Pero de alguna manera Dios toleró en el tiempo antiguo esa desobediencia, esa ignorancia. Pero el apóstol Pablo dice, ahora ese tiempo ya ha pasado. El Señor Jesucristo vino. Dios se reveló en toda su plenitud a la humanidad. Y ahora ya no hay disculpas. Nadie va a alegar excusas o ignorancias de que no se enteraron de este mandato universal de Dios para toda la raza humana. ¿Cuál es? Que se arrepientan, que se vuelvan corriendo a Él arrepentidos. Si quizás Dios, viendo la sinceridad de esa acción, les borre sus pecados. Entonces, ahí está, sigue todavía el Señor allegando razonamientos contundentes mediante el apóstol Pablo para aquella población que estaba hundida en la idolatría, ya no siguiera de esa manera. Que cada vez que uno de aquellos oyentes llegara ante un altar idolátrico y se arrodillara o le ofreciera algún incienso, algún presente a aquella divinidad pagana, iba a estar ahí la palabra de Dios aguijoneando. A Él no tienes por qué rendirle adoración ni ningún tipo de ofrenda. Ya recibiste la revelación que el apóstol Pablo les dijo de que aquel que nos da la vida, aliento y respiración es al único que le debemos nosotros de honrar. Amén. Acuérdate de aquellas palabras amonestativas que escuchaste en el Areópago de Atenas. Fueron palabras del cielo. Ahora, ¿cuál es la razón? Esta expresión que menciona el apóstol Pablo en el inicio del versículo 30, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fue un mensaje que el apóstol Pablo usaba. Lo tenemos, por ejemplo, acá en el capítulo 14 de este mismo libro de los Hechos. A los habitantes de Listra les dijo unas palabras similares. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. De alguna manera, mis hermanos, el Señor, vamos a decirlo, voy a expresarlo con estas palabras, con suma reverencia, aparentemente se desatendió de toda la humanidad durante largo tiempo en el pasado y centró su atención y su trato con el pueblo de Israel, educándolos, disciplinándolos, reprendiéndolos, tratándolos como un padre trata a un hijo de una manera muy cuidadosa, muy responsable. Y aparentemente al resto de la raza humana, Dios los dejó andar en sus propios caminos. Los dejó andar en su propia manera de pensar y de creer de cómo ellos deberían comportarse ante Dios. Digo, aparentemente, porque Dios no lo hace así. De alguna manera Dios siempre estuvo atalayando, vigilando a cada uno de los seres humanos, aun cuando no formaban parte de la nación de Israel. Pero lo que pasa, dice el apóstol Pablo, es que él se estaba dejando pasar por alto esa desobediencia. ¿Por qué? Porque él tenía señalado en el futuro un día donde les iba a ajustar cuentas. La vida que nosotros tenemos, vamos a volver al capítulo 17, versículo 30. La vida que nosotros tenemos es un regalo inmerecido de Dios. Es algo hasta cierto punto misterioso. Yo de alguna manera ya he hecho mención de ¿cómo es que nosotros, pues, vinimos a iniciar nuestra vida en este mundo? Y explicando esto desde la fecundación del esperma masculino en el óvulo femenino, en el útero materno. Ahí se inició nuestra vida propiamente dicha. Aunque salió a lo exterior una vez que nuestra madre nos dio a luz. Pero se inició desde meses antes nuestra vida. Eso solamente Dios lo pudo diseñar y llevar a cabo. Nunca jamás nadie ahorita puede saber los nombres y las figuras que van a llegar a ser millones de seres humanos que están iniciando su vida en este preciso momento, o cuando menos en este día, en millones de úteros maternos. Solamente Dios está viendo, solamente Dios diseñó eso. Así empezamos nosotros. Bien, el apóstol Pablo les está diciendo que ya no hay excusa para esa ignorancia. Desde los tiempos de aquella ignorancia, el apóstol Pablo dice, hay un lapso de tiempo que va a terminar. ¿Dónde? Aquí en el versículo 31 lo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Desde los tiempos de aquella ignorancia hasta los tiempos de ese día en que Dios va a instalar su tribunal de juicio para toda la raza humana responsable de pecado, está un tiempo intermedio. Ese tiempo intermedio, el apóstol Pablo lo está señalando y está diciendo: es el tiempo de hoy, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo en el cual nosotros debemos dar vuelta atrás e ir corriendo a las plantas del Señor a suplicar perdón, a suplicar misericordia, arrepentidos. Y el Señor, decía uno de los cantos que cantamos, está presto a perdonar. Dice: pero es necesario accionar positivamente a los requerimientos divinos, alejarnos del pecado, arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde, antes de comparecer a ese juicio que Dios llevará a cabo con justicia. Es el periodo de tiempo intermedio entre la ignorancia y el juicio de Dios. Es el periodo fértil del arrepentimiento. Es el periodo en el cual el Señor está vaciando la bolsa de oportunidades sobre cada uno de los seres humanos. Y solamente Él y nadie más sabe cuándo se va a agotar la última oportunidad. Cuando se agota la última oportunidad, es de lo más fatal, es de lo más trágico que le pueda acontecer a un ser humano si es que no la llega a aprovechar. Cuando menos ya la última, porque ya no va a haber más. Amén. Y el apóstol Pablo, todas esas palabras están implícitas en este mensaje tan prudente. Yo quiero hacer notar que de alguna manera el apóstol Pablo usó esas expresiones que los filósofos griegos usaron en un tiempo pasado para que así, cuando menos, captar más la atención de su auditorio. De paso, vemos que el apóstol Pablo pues tenía bastante conocimiento de la filosofía griega también, y eso le sirvió para atraer la atención y que de alguna manera no fuera rechazado antes de tiempo, aunque de alguna manera lo hicieron los atenienses, pero cuando menos el punto principal que debían ellos entender, lo escucharon. Gloria a Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Notemos que el apóstol Pablo hace referencia a un varón que va a ser el juez en ese juicio, pero no menciona el nombre, solamente dice: por aquel varón. Como que el apóstol Pablo de alguna manera él sabe y quiere que los atenienses echen a andar su conocimiento que tienen respecto a la divinidad, para que por ellos mismos lleguen a la conclusión de a quién se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice: por aquel varón a quien designó. Y nosotros sabemos que aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo como juez de vivos y muertos. Ahora, la idea de la resurrección era algo que los griegos rechazaban tajantemente. Para un griego, y principalmente para aquellos atenienses, la idea de que un ser humano volviera a vivir para no ver muerte jamás era un imposible. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo: la certificación
o la contundencia o la veracidad de que ese juicio lo vamos a enfrentar, querramos o no, creamos o no, un día está más que probado con el hecho de que se levantó de entre los muertos. ¿Quién? Ese varón precisamente. Y a estas alturas, todo aquel mundo sabía de esa resurrección que el Señor Jesucristo llevó a cabo de entre los muertos para no ver muerte jamás. Y esa era una prueba universal y contundente que refutaba cualquier argumento que negaba que iba a haber un juicio final. Dice, la resurrección es tan cierta como que el Señor Jesucristo resucitó. Anduvo dando pruebas contundentes de ello sobre la tierra. Se mostró a muchas personas, a sus apóstoles primeros. Estas palabras, claro, el apóstol Pablo no las está diciendo aquí, pero de alguna manera están implícitas. Cuando está diciendo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Después de que resucitó, se presentó con sus apóstoles, después se presentó con algunas mujeres, después se presentó ante muchos y después ascendió al cielo. Y allá está. Y un día vamos a comparecer ante Él. Ahorita, todo esto, mis hermanos, está implícito en todas estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Como diciéndoles, ahorita es el tiempo fértil en el cual nosotros podemos acercarnos a Él y tenerlo como amigo. Ahorita. Pero si nosotros desaprovechamos este tiempo de arrepentimiento, se va a acabar esa oportunidad de acercarnos a Él y tenerlo como amigo. Más que nada, lo vamos a tener como juez, lo vamos a tener como enemigo. Y la ira más letal, la ira más destructiva, va a caer sobre cada uno de todos aquellos que no hayan procedido a arrepentirse a tiempo. Todo esto va implícito aquí. El mensaje era necesario para aquella sociedad hundida en el paganismo, en la horrenda idolatría que estaba ofendiendo, que estaba insultando a Dios. Ahora, hermanos, creo que terminamos por fin esta sección de Hechos 17 que iniciamos ya hace algunas predicaciones. Aquí está en el versículo 32 la forma, o mejor dicho, las únicas dos formas en que se va a reaccionar ante la palabra de Dios, ante el mensaje del Evangelio. La aceptación o el rechazo. Y aquí lo tenemos con toda claridad. En el versículo 32 y siguientes dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué quiere decir esta respuesta o esta conducta que mostraron aquellos oyentes? Dice que unos se burlaban cuando el apóstol Pablo mencionó que el Señor Jesucristo resucitó. Para muchos era una historia fraudulenta. Aún en aquel tiempo, la casta de los sumos sacerdotes dejó correr la noticia de que sus discípulos habían robado su cuerpo y que dijeron que habían resucitado. Y si esto lo divulgaron para que la gente creyera eso, y pienso que esto llegó hasta los mismos atenienses. Y dice, no menciona las palabras expresas con los cuales denostaron la burla, la mofa a los atenienses, pero sí dice que se burlaron. Como diciéndole, vete a contarle a otros ese cuento
esa fábula. Ve y díselas a los niños recién nacidos, a lo mejor ellos sí te van a creer. Pero nosotros somos gente preparada, nosotros somos gente estudiada. No nos vengas a nosotros con esas historias fantásticas. Pienso que con estas y otras palabras burlescas le reaccionaron al apóstol Pablo. Otros tuvieron hasta cierto punto más cautela y, dentro de lo que cabe decir, más respeto. Otros que tuvieron más discernimiento le dijeron al apóstol Pablo: vamos a tratar de escucharte en otra ocasión, Pablo. Como diciéndoles a algunos: es que ahorita yo tengo cosas que hacer más importantes. Se me olvidaba que tengo este compromiso. Pero ya habrá otra mejor oportunidad en donde yo te pueda escuchar para digerir un poco más esto de la resurrección. Es probable que así haya sucedido, y de hecho se desprende de estas palabras. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Les quedó la cosquilla. Hasta cierto punto les impactó el mensaje, les pareció importante, pero no estaban convencidos del todo. No lo rechazaron contundentemente, pero de alguna manera mostraron indiferencia. La indiferencia pues viene a degenerar en el rechazo inevitablemente. Y pues una vez dado el mensaje, ahí estaba ya. Rechazaron al pregonero de Dios. La mayoría, muchos de ellos, se burlaron de él sin pensar que con ello estaban atrayendo una grande maldición, si es que no cambiaban de rumbo en los días venideros. Pero, hermanos, siempre va a haber algunas personas que reaccionen positivamente al Evangelio. Y nos lo dice el versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Cuando los escritores bíblicos mencionan algún apodo de alguien o mencionan el nombre de alguien, muchas veces nosotros no vamos a comprender por qué lo hicieron, pero indudablemente que lo hacen porque eran personas que no se esperaba esa reacción positiva de ellos. ¿Por qué? Dice Dionisio el Areopagita. Un Areopagita, en el tiempo, en aquel entonces, o en el tiempo anterior, pero todavía en ese entonces en que el apóstol Pablo está dando este sermón, era uno de los que formaban el concilio que juzgaba a los criminales en el Areópago. Era un determinado número de miembros que se les llamaba areopagitas. No hacía mucho tiempo que ese lugar de juicio se había trasladado a una parte más céntrica de Atenas. Pero a los que eran llamados, por decir así, parte del jurado, así les quedó el nombre, un areopagita, aun cuando ya no se llevaban a cabo los juicios en el Areópago. El Areópago más que nada ya quedó como algo destinado para que los filósofos, los poetas, pues se subieran y dieran a conocer su sabiduría, sus ideas a las multitudes. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo en esta ocasión. Gloria a Dios. Aquí menciona a Dionisio y menciona a Dámaris. Dámaris debió haber sido una mujer muy sobresaliente en la sociedad de Atenas, que Lucas no nos relata, como en muchas otras ocasiones, no nos dice qué cargo o qué influencia tenía en aquella sociedad, pero indudablemente que tenía algo.
Aquí nosotros podemos ver pues que cuando oyeron de la resurrección, verso 32, le dijeron al apóstol Pablo, ya está bien, ya hablaste demasiado, Pablo, hasta aquí te escuchamos. En otras palabras, se negaron a seguir escuchando el mensaje de vida eterna. Esto me trae a memoria, hermanos, yo les voy a pedir que cierren sus Biblias, una experiencia que yo tuve en el panteón municipal, que es el panteón más viejo que hay allí en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Ya quedó en medio de toda la ciudad, de todo el caserío, e inclusive ya hasta pavimento hay allí alrededor. Y en una ocasión, un varón que precisamente en ese panteón andaba, allá se acostumbra en el día 2 de noviembre, que llaman el Día de los Muertos, acostumbra a gran parte de la sociedad ir y arreglar las tumbas, regarlas, limpiarlas de la maleza, llevarles alguna ofrenda floral, una corona, etc. Y un varón que residía en la colonia San Pedro, de ahí de Guamúchil, andaba haciendo eso. Andaba deshiervando por ahí, limpiando la maleza, pero por allí, en un hoyanco, había hecho su casa una colmena de abejas. Y en una palada de tierra que él hizo allí, las molestó y salieron y le picaron muchas. Este hombre fue llevado de emergencia al Seguro Social, porque fue mucho el veneno que le inyectaron las abejas, muchas fueron las que le picaron. Y ahí en el Seguro Social lo atendieron, le aplicaron el antídoto necesario y de alguna manera se estabilizó este varón ahí. Estaba estabilizado. Al día siguiente yo tuve conocimiento, él ya se sintió bien y dijo, ya me quiero ir a la casa. Creo que allí el personal médico del Seguro Social le dijo, es que todavía no lo podemos dejar ir, porque todavía no pasa el tiempo que debe pasar para que usted ya podamos dejarlo ir con seguridad. Todavía está en el periodo de convalecencia, no se ha recuperado del todo, todavía debe haber algo de veneno circulando por allá adentro y nosotros queremos dejarlo ir estabilizado. No, era un señor un poco ya de edad, no anciano tampoco. La cuestión es que él dijo, ya me quiero ir. Pero consintieron en que se fuera. Desconozco si lo hicieron firmar algún papel. La cuestión es que antes de llegar a su casa, cayó muerto. La esposa de ese varón era prima o conocida de alguna manera, tenía una amistad muy estrecha con una hermana de la iglesia que vive allí cerquita de la casa, un poquito arribita, y me dijo la hermana, en una de mis idas tocó esto, hermano, fulana de tal, me dice que pues ella quisiera allá en el panteón, pues algunas palabras de la Biblia, de parte de Dios, dice, pero pues no hay nadie. Le dije, hermana, pues si no tiene inconveniente, yo puedo ir, le dije yo, y hablarle a las almas de la palabra de Dios, para eso estamos, le dije yo. Bueno, y ya le habló la hermana a la viuda, y ya le dijo, y le preguntó que si cuánto le iba a cobrar. Le dije, no, absolutamente ningún 5, le dije yo, al contrario, le dije yo, esto lo hacemos con mucho gusto, y deseando que Dios alcance con su misericordia a las almas. Pues ahí estuvimos en el momento del sepelio, antes de que llegara la carroza y todo eso, ahí estuvimos cuando llegó, y cuando iban, antes de que descendiera el ataúd, vi que llegó alguien que traía ese atuendo sacerdotal de la iglesia católica, y se agarró tirando unos chorros de agua por ahí en la tumba nada más, y desapareció ya no me tocó verlo otra vez.
Dije yo, qué bueno que vino este varón para que también escuche la palabra de Dios. Hasta cierto punto me dio gusto, pero no, desapareció. Y la señora, pues creo que le habían pagado para que fuera él ahí, ese sí cobró, le habían pagado. Y dijo, ¿y dónde está el cura? Dice que no lo miro. Le dije, pues yo lo vi nada más echándole agua ahí al hoyo, le dije, pero no supe para dónde se fue. A donde quiero ir es a lo siguiente, ya para terminar, hermanos. Empecé a hablarles de lo más importante, dije yo, oportunidades como estas se presentan muy poco. Y traté de hablarles acerca de lo más urgente en la vida del ser humano, de buscar a Dios, de arrepentirnos, de cambiar de conducta ante Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, etcétera, etcétera. Y me pasó lo que le pasó al apóstol Pablo también. De pronto, yo no recuerdo exactamente cuántos minutos llevaba predicando, pero sí había bastante gente. Normalmente se junta pues la mayor parte de la familia y amistades y todo eso en esos actos. De pronto oí la voz de una varona joven que me dijo, ya, oiga, ya está bien, dice, ya cállese, dice, ya habló bastante, dice, así está bien ya, me dijo. Bueno, yo de una manera prudente cerré el sermón y hasta ahí llegó la predicación. Después se pusieron ellos a tocar con una guitarra y como que querían que el difunto cantara también con ellos ahí, pero obviamente ya eran cosas que pues quizás la persona lo hace, no decimos esto con tono de burla ni de menosprecio. Yo pienso que las personas lo hacen de veras con una actitud sincera y de respeto a la persona que falleció, pero sabemos que ya eso es en vano. Pero me recuerda esto, que el apóstol Pablo prácticamente lo callaron, pues a mí también me callaron, pero me quedó la satisfacción de haber dado el mensaje, cuando menos lo más importante, hermanos. Todo esto nos habla de la prudencia. No fue fácil, yo sé, para el apóstol Pablo haberle hablado a aquella multitud hundida en la idolatría, pero aprovechó las circunstancias, aprovechó la forma de creer de aquellas gentes, aprovechó la ideología filosófica que tenían, aprovechó la reverencia que le tenían algunos de sus grandes filósofos del pasado y cuyos dichos y expresiones estaban en la memoria de aquellos presentes. Aún eso usó el apóstol Pablo para meter el evangelio ahí. No fue un momento perdido, no, hubo frutos, pero de cualquier manera, para aquellos que rechazaron el mensaje, quedó testimonio. Vamos orando, hermanos, terminamos la predicación esta tarde. Gloria a Dios.